Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube. En este vídeo vamos a hablar un poco sobre testing. Bueno, antes de partir, han sido un par de meses desde mi último vídeo. Lo cierto es que tenía bastante ganas de hablar de ciertos temas. Luego me enfermé, estuve como un mes bastante resfriado. Se me hacía muy difícil grabar y hablar, no sé, 20, 30 minutos de corrido. Y luego me puse a jugar Zelda Breath of the Wild. Y bueno, no tuve mente para nada más. Pero hoy quiero hablar un poquito sobre testing. Y no es nada respecto de... o sea, no es un tutorial ni nada por el estilo, sino que lo que me gustaría comentar, y tengo un par de notas acá, es por qué es tan difícil hacer testing. Y bueno, vamos para allá. Entonces voy a contar primero cómo llegué a hacerme esta pregunta, que es una pregunta bastante común, ¿no? Y que fue que hace como un año, sí, un año más o menos, en Corner Shop estábamos viendo una forma de cómo impulsar a los equipos de frontend, ¿cierto? Que estaban trabajando en distintas aplicaciones web, a realizar muchas más pruebas y cosas por el estilo. Entonces, lo que hice yo en particular fue trabajar con un equipo e ir paso a paso desarrollando o no, ni siquiera desarrollando, sino que a partir de cierto código que tenían implementado, ver cómo era, o sea, cómo abordar la realización de pruebas en ese código, ¿no? Y finalmente con lo que yo más me quedé de ese ejercicio fue ver que en general lo difícil era entender qué cosa era valiosa de testear, ¿ya? Las herramientas de por sí para realizar testeo, había una mosca. Las herramientas de por sí para realizar testing al final pueden ser más simples, pueden ser más complejas, pero son herramientas y se aprenden, la gente las aprende y en general en eso no hay mayor dificultad. Pero claro, el problema principal es entender qué es lo que yo quiero probar al momento de realizar una prueba de mi código, ¿cierto? Y esa pregunta sobre qué es lo que es valioso testear podía estar mejor o peor resuelta dependiendo de una cosa muy clave, y era cuánta claridad existía respecto de lo que hacía un pedazo de código. Y por claridad me refiero a si había una conciencia de la responsabilidad de ese código en particular. Ok, este código se encarga de hacer tal cosa. Y una vez que una vez que existía esa concientización, era súper fácil para el equipo llegar a la conclusión de que, ok, lo que quiero probar en esta instancia, al momento de probar este código, o escribir pruebas para este código, es esto en particular, ¿ya? Eso, entonces, tengo acá un VS Code donde vamos a ir anotando algunas cosas. Quiero cambiar de escena, ok, ahí está. Bueno, entonces, partamos con la idea de que testear es simple, ¿ya? Testear es simple. ¿Por qué es simple? Es simple en el sentido en que escribir una prueba es... O sea, ni siquiera partamos con lo de escribir una prueba. Digamos que simplemente yo tengo un pedazo de código que puede ser tan simple como esto, ¿cierto? Una función que toma dos números y los suma. ¿Y cómo yo pruebo esto? Entonces, bueno, lo que voy a hacer es tomar este pedazo de código y básicamente decir que para ciertos parámetros me tiene que dar cierto resultado, ¿no? Y eso es como la forma de prueba más fácil. Esto no tiene que estar básicamente, o sea, y esto yo lo puedo chequear en tiempo de ejecución. O sea, yo puedo tomar esta función y ejecutarla yo y verificar que el resultado sea efectivamente el que yo espero, ¿no? Y eso ya hacer una prueba. Ahora, ¿cuán automatizado? O sea, eso no es automatizado, ¿cierto? Entonces uno pasa a un proceso de automatizar cosas.
Pero finalmente el proceso es bastante simple. O sea, yo quiero que para cierto set de parámetros o para cierto contexto, al momento de ejecutar un código se produzca un resultado. Y eso es bastante simple, ¿ya? Y lo hacemos todos los días. Lo hacemos al momento de estar haciendo una interfaz. Vamos viendo, por ejemplo, qué es lo que estamos haciendo. Y esa es una forma ya como de probar, ¿cierto? Ahora, testear es simple, pero puede ser más difícil o más fácil. Y eso no depende del ejercicio de testear en sí, ¿ya? Sino que dependen de cuán fácil o cuán difícil de testear el código es. Y es como un poco decir, el cielo es azul porque es azul. Pero sí, en este caso testear es fácil o es difícil dependiendo de cuán fácil o difícil el código que estoy tratando de testear es. Ahora, hay que definir primero qué es lo que hace entonces un código o un programa fácil o difícil de probar, ¿ya? Y, ok, vamos, y tiene que ver con lo que comenté un poco al principio, que es fácil de testear cuando las responsabilidades están bien determinadas. Entonces, digamos que testear es fácil. Testear es fácil cuando las responsabilidades están claras, ¿cierto? Cuando yo tengo claro qué es lo que va a hacer este pedazo de código, para mí es fácil saber qué es lo que tengo que testear y por ende es fácil escribir un test. Ahora, o sea, no lo hace automáticamente fácil, sino que lo hace más fácil. ¿Por qué digo que no es automáticamente fácil? Porque muchas veces testear es difícil. Una vez que tú ya tienes claro qué es lo que quieres testear puede ser difícil, dado que hay mucho setup, ¿cierto? O arrangement. Hay como un framework por framework me refiero como forma de pensar de cómo escribir los tests, que es creo que aquí puedo estar inventando, es AAA, ¿cierto? Un acrónimo que significa arrange, act, assert. Claro, eso es. En el fondo, tu test debería estar compuesto de 3 lugares o de 3. Sí, como que el código de un test se divide en 3 partes. La primera, donde tú haces arrange, o sea, arreglas las cosas, como que pones, como que construyes todo el contexto necesario para ejecutar algo. Luego ejecutas una acción que en un caso puede ser simplemente llamar a una función y obtener un resultado de vuelta. Y luego haces la aserción. Y la aserción es decir, yo espero que esto sea igual a esto, o sea distinto de esto, etc. Y eso es básicamente la estructura del test, ¿cierto? Entonces, muchas veces, esta parte del arrange, cuando es un poco complejo generar todo ese contexto, lo hace más difícil, ¿cierto? Lo hace mucho más difícil. Entonces, lo hace más difícil, y no solo porque quizás es muy verboso construir todo este contexto, sino que a veces no está muy claro finalmente qué es el contexto que tengo que construir. Sí, entonces eso es porque las dependencias que puede tener el código no están tan bien definidas, ¿cierto? O más que bien definidas, requieren mucha ceremonia. Entonces, por ejemplo, hoy en día, si yo tengo aquí voy a anotar mi nota, que es setup es fácil o es simple. Ok, cuando el setup es simple es fácil de testear. En este caso, por ejemplo, el setup, si yo quisiera escribir un test para esta funcióncita de acá arriba, lo que yo haría sería decir cómo suma correctamente, ¿cierto? Y mi assert, o sea, mi acto de arreglar o de
setear el contexto sería básicamente esto. Const b igual a 5. O sea, sería básicamente decir, estos son los parámetros que yo quiero testear, ¿no? O sea, sería básicamente eso, arrange. Luego el acto sería llamar a la función con a y b. Y luego el assert, por ejemplo, si estuviéramos usando algo como jest, sería expect rest to equal, no sé si es exactamente to equal, no me sé la API de memoria, pero sería 9, ¿cierto? Y en el fondo eso sería mi test. Entonces esta parte es simple, ¿cierto? Ahora, cuando no es tan simple, por ejemplo, si es que digamos que acá tengo un add.test.js y este amigo de arriba está en add.js. ¿Cuándo testear es más difícil? Cuando, por ejemplo, yo acá tengo un import, ¿cierto? Import algo. Digamos que yo importo b desde algún lugar. From path to b. Path to b. No, o sea, como que aquí no tiene sentido. No, lo que voy a hacer es un default v. Lo que voy a decir es que si yo no proveo b, voy a tener este default b. ¿Ya? Entonces va a tener un valor por defecto cuando b no valga nada. Entonces cuando yo sume correctamente y escriba otro test para cubrir ese caso, suma correctamente con un parámetro, y hago esto, por ejemplo, y digamos que default v está definido como 5. Ya digamos que default v es 5, entonces aquí voy a esperar que esto sea eso, que este test sea igual, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa acá? Lo que pasa es que yo ya no me basta con, o sea, puedo hacer esto, ¿cierto? Puedo hacer esto si es que default v es un valor estático. Pero, por ejemplo, si para obtener finalmente esto, tengo que, digamos que default v se obtiene de manera asíncrona una vez que se carga el módulo de JavaScript y se guarda en un lugar. Y esa llamada asíncrona es pegándole una API. O sea, estoy tratando de poner esto como con un nivel en el que requiere hacer un mock. Y esa es la parte compleja, ¿cierto? Entonces, yo de alguna forma no quiero que la acción de traer esa o de definir este valor default p dentro de este módulo, no quiero probar eso yo en este test en particular que suma, ¿sí? Sino que quiero que para un valor en particular de b, de default b, que yo voy a setear como 5, voy a ejecutar y que esto suceda bien, porque este comportamiento de decir, ok, default v se setea adecuadamente, va a corresponder al test de este módulo. Entonces aquí hay una dependencia que es claramente esta. Al momento de yo hacer el test, no es tan fácil. O sea, yo no puedo mirar acá y decir, sin saber la definición de add o haber mirado el módulo, decir, bueno, ¿qué pasa acá, cierto? Entonces aquí en mi arrange voy a tener que hacer un que no lo voy a hacer ahora porque no tiene sentido. Voy a tener que hacer un mock del módulo, el módulo path to b, ¿cierto? Y en la medida en la que voy generando estos mocks, algunos pueden ser más simples, otros pueden ser más complejos, ahí depende mucho de la herramienta. Pero imagínense que a veces si yo quiero probar un módulo que es mucho más extenso, que hace muchas más cosas, la cantidad de mocks que voy a tener que hacer van a ser muchas más. Entonces
acá esta parte del arrange se va complejizando, y cuando el arrange se va complejizando, testear se hace más difícil. Entonces podríamos decir que testear es fácil cuando el setup es simple, ¿cierto? Cuando también testear es fácil cuando el comportamiento, el código, es determinista. Y cuando me refiero a que el comportamiento del código es determinista, es que para estos parámetros, para cualquier parámetro que yo le dé a mi código, el resultado que voy a esperar es el mismo. Y es cuando existe este concepto de flaky test, que un flaky test es ¿qué voy a poner? No, flaky test. Y flaky test es un test que bajo ciertas circunstancias en el momento de ejecución puede fallar. Y en general no queremos tener eso, o sea, no es muy confiable si yo corro mi test de suite, mi suite de test a las 9 de la mañana y pasan todos, y después lo corro a las 12 del día y ya no pasan. Porque hay algo que no garantiza el determinismo del código que estoy testeando, ¿ya? Entonces por eso existe como esta fascinación por las funciones puras, ¿cierto? Y es una de las cosas que la gente que hace programación funcional o que tiene algún tipo de background o contexto o trasfondo en ese ámbito promulga tanto, porque es código que es mayormente determinista, y cuando tú tienes que hacer algo que rompe ese determinismo, o que en el fondo tiene un efecto o depende de un efecto, eso es explícito, ya se define de forma explícita como es ese efecto. Entonces lo deja en un punto más controlado, finalmente, la definición de ese efecto. Eso, entonces podríamos resumir que testear código es fácil cuando las responsabilidades están claras, el setup es simple y el comportamiento del código es determinista. Entonces tenemos que apuntar a hacer esto, ¿cierto? A que el código sea determinista, que todas las cosas que no que sean indeterministas o que dependan de un momento de ejecución, podamos hacer mock de forma, ni siquiera hacer mock, sino que tener una separación en el código respecto de eso. ¿Por qué? Porque, ok, vamos a este ejemplo de nuevo. Creo que es un mal ejemplo, tuve que haber preparado un mejor ejemplo con esto de la dependencia. Ya, digamos que si yo meto este comportamiento directamente en este módulo, ok, significa que al momento de probarlo tengo que hacer el mock de eso. Ahora, quizá a mí lo único que me interesa en este caso es probar la capacidad de esta función de sumar dos números, ¿cierto? De sumar dos números y nada más. No me interesa esto quizá. Quizá esto, lo que yo puedo hacer de una forma, o sea, al hacer mi código, lo que yo podría hacer es separar quizás esas responsabilidades y podría tener otro módulo finalmente donde tenga este add with default b. Y luego digamos que yo acá podría definir add from add, ¿cierto? Bueno, dado que esto lo exporta, pero da lo mismo, estamos haciendo pseudocódigo. Yo podría hacer esto, acepta solo una A y luego llama a add
con A y el default P. Ok, y en el fondo uno diría, bueno, ¿cómo esto es más simple? Bueno, no es más simple. O sea, no es más simple, pero porque hay más código de partida. Pero lo que sí hace es que en el fondo divide dos cosas, ¿cierto? Divide dos cosas que estaba haciendo esta función inicialmente. Esto lo que estaba haciendo era sumar, y además si yo no le proveía un segundo parámetro, iba a darme uno por defecto. Por más como tonto que suene eso, como que ese código es un código medio extraño, pero da lo mismo. Para ejemplo de esto, lo que quiero decir es que el código hacía dos cosas y estaban todas dentro de un mismo lugar finalmente. Entonces lo que hago al final es decir, bueno, voy a separar esa responsabilidad en dos partes que sean identificables. Una que es la que solo se preocupa de sumar y que yo puedo testear muy fácilmente, y otra donde además existe este otro comportamiento. Entonces este otro comportamiento yo lo voy a testear de forma aparte, ¿ya? Ahora, esto quizás no se puede apreciar muy bien. Por ejemplo, acá no se puede apreciar muy bien esa separación, ¿cierto? Porque el ejemplo en el fondo es un poco... no se presta para eso, pero un caso que a mí se me ocurre muy simplemente es que, por ejemplo, nosotros tenemos un componente de React. Imaginemos que tenemos un componente de React JSX, un stop, qué sé yo. Y digamos que este componente de React depende de... hoy parece que aquí el Markdown no entiende JSX. Bueno, da lo mismo, no entiende. Cola. Digamos que este componente... voy a poner componente. Digamos que este componente depende de parámetros de navegación de React Router, por ejemplo. Use params. Cuando yo quiera escribir una prueba para este componente, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que voy a tener que construir todo ese contexto que es implícito y para poder probar este componente de forma correcta. Voy a tener que como construir todo ese contexto de navegación en la fase de arrange, ¿cierto? En el arrange voy a tener que decir, ok, este componente se renderiza en tal ruta y con tal parámetro, entonces voy a tener que construir como todo ese setear como ese contexto de navegación, y una vez que tenga eso listo, entonces voy a decir, ok, y ahora sí voy a probar lo que efectivamente hace el componente, ¿ya? Mientras que si, por ejemplo, digamos que el parámetro que lee acá es un ID, params.id, digamos que lee ese parámetro así. Mientras que si yo hiciera explícita esa dependencia, por ejemplo acá con un prop, y luego hago esto, finalmente lo que va a pasar es que cuando yo haga la prueba del componente, no tengo que setear ningún contexto relacionado al router, ¿cierto? No tengo que hacer eso. Y mi componente es mucho más fácil de testear porque en este caso el componente puede tener interacciones como que en el fondo no dependen tanto del contexto de navegación. Son cosas que el componente hace. Quizás muestra un diálogo, quizás mueve ciertas cosas, oculta cierto contenido, carga información. Entonces yo aquí me voy a preocupar de probar las responsabilidades que tenga ese componente, y luego en algún otro lugar, probablemente donde yo voy a invocar ese componente realmente, ahí sí, como lo invoco dentro de ese contexto de ruteo, lo que yo podría hacer es ahí hacer el setup de eso y solo preocuparme de quizás qué cosas tienen que ver con el ruteo, por ejemplo. Digamos que esto tenía un clic, y al momento de
hacerle clic, navega, ¿cierto? Yo acá nuevamente, si tengo esto desacoplado, navigate, lo que me interesa a mí al momento de solo testear el componente es decir, ok, cuando el usuario le da clic a este botón, lo que va a hacer el componente es ejecutar una función, y eso es el test. Mientras que cuando yo haga la prueba del lugar donde se utiliza el componente en particular, que va a ser donde está ruteado, ahí sí voy a testear que al momento de hacerle clic a esto voy a navegar a otra parte o la URL va a cambiar, ¿cierto? Entonces ahí estoy separando qué es lo que hace el componente, porque la cantidad de test que yo quizás tenga que escribir en torno al funcionamiento exclusivo de este componente, la cantidad de test que yo tengo que escribir son muchos. Y en cada uno de esos tests voy a tener que hacer este setup, que es bien verboso, si es que estas dependencias no estuvieran declaradas así. Entonces a veces hay que también hacer esa distinción y poder separar como... Claro, y hacer las dependencias explícitas. Y separar bien en ese aspecto qué es lo que va a hacer el componente en tal lugar y en este otro lugar. Porque esto sí se va a utilizar en un contexto de ruteo. Pero en orden de simplificar cómo pruebo yo esto, quizás voy a hacer que en el lugar donde se setea el ruteo, voy ahí pasarle las dependencias acá, que puede ser el ID viniendo del parámetro, ¿cierto? O como se hacía antes, tener como... Por ejemplo, por decir algo, with router en comp. Por ejemplo, existía with router en React Router 5 o algo así. Entonces yo acá le pasaba esto y en el fondo eso le inyectaba ciertas propiedades al componente. Podría ser también una alternativa. Entonces yo puedo testear esto como para ver solo las interacciones del componente. Y eso y luego podría testear esto como para decir, ok, efectivamente está navegando, qué sé yo. En fin, yo soy más partidario del otro, pero no quiero entrar en ese tema de React Router porque tengo un video que quiero hacer después respecto de en torno a eso mismo. Ok, entonces, setup es simple, hablábamos de que las responsabilidades están claras y el comportamiento del código es determinista. Ok, bueno, hablamos un poco ya del setup, hablamos del comportamiento del código es determinista, o sea que el código siempre haga lo mismo, dado los mismos parámetros o el mismo contexto en el que se ejecuta. Y luego las responsabilidades están claras. Y eso es como... y aquí en un fondo lo que quiero mencionar es que esto es una preocupación de arquitectura finalmente. Lo de las responsabilidades claras. Porque muchas veces pasa que por no hacer arquitectura o no pensar cuáles van a ser las responsabilidades de mi código, terminamos como... Quiero decir... Claro, terminamos combinando cosas que no deberían estar juntas y debería haber una separación. Eso hace que, claro, construyamos cuestiones que en el fondo tienen muchas más responsabilidades de lo que requieren. Entonces al final creo que el problema que estaba teniendo este equipo es que había ciertas partes del código que no habían o no tenían concientizado cuál iba a ser como... las relaciones que iban a existir dentro de estos componentes y cuáles iban a ser las responsabilidades de cada uno o cuál era la responsabilidad de cada pedazo de código. Entonces, en donde sí tenían bien identificado eso, era fácil testear, y en donde no tenían identificados era difícil testear porque no podían responder, ok, ¿qué es lo que quiero testear? En primer lugar. Y eso, entonces finalmente lo que pasa es que bueno, eso, entonces testear es difícil. Podríamos decir que testear es difícil cuando tenemos todos los antónimos de esto. Por ejemplo, responsabilidades no definidas, un setup muy complejo y no determinista. Y no hay determinismo, o sea, básicamente son estas cosas. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que y cuál es el mensaje de este video? Ya como para ir
cerrando y casi detengo la grabación por error. ¿Cuál es el mensaje final y la conclusión de este video? Es que a modo de hacerte la vida más fácil antes de hacer pruebas, tienes que pensar en arquitectura. Tienes que pensar en las relaciones que existen entre los trozos que componen, los trozos de código que componen tu sistema. Una vez que tú tienes eso claro o definido, y definido me refiero a que no tiene que ser trabajo que hagas antes. Puede ser que el código ya existe y luego te cuestionas, ok, ¿qué es lo que hace cada cosa? Entonces, si tú tienes identificado qué es lo que hace cada cosa, después va a ser mucho más fácil decir, ok, entonces lo que tengo que probar aquí es esto, lo que tengo que probar aquí es esto, y lo que tengo que probar aquí es esto. Trata siempre de parametrizar todo, aunque a veces sea medio tortuoso, porque al hacer como los parámetros explícitos, finalmente lo que pasa es que te ahorra hacer mocks. Finalmente te ahorra hacer mocks, que siempre son más o menos complejos. Y eso, tratar de escribir código determinista. Y cuando no es posible, porque es código que depende de efectos secundarios o cosas por el estilo, tener bien separado eso finalmente, para que tú puedas probar toda la funcionalidad y toda como la lógica de forma fácil, y luego en los lugares donde sí requieres como tener esa interacción quizás con el sistema o una capa de I/O o lo que sea, poder decir, ok, aquí es donde sucede esto y aquí es donde voy a probar, ¿ya? Y otro pensamiento es que por eso a la gente que hace TDD le gusta tanto hacer TDD. TDD es Test Driven Development, no porque vayan a escribir vayan a tener como un coverage de 100% de su base de código, sino que al momento de hacer TDD lo que tú haces es decir, bueno, ¿qué es lo que va a hacer mi código antes de escribirlo? Y finalmente defines cuáles van a ser las responsabilidades. O sea, mi código va a hacer esto, esto y esto. Tengo bien definidas mis responsabilidades. Luego escribo un test y luego escribo el código. Pero no es porque yo escriba el test antes que el código, es que en orden de probar algo tengo que saber qué es lo que va a hacer. Y cuando sé qué es lo que va a hacer, luego es fácil escribirlo. ¿Ya? Entonces el ejercicio es al revés. A veces nosotros escribimos código porque queremos conseguir algo, pero no estamos tan claros qué es lo que hace el código. O sea, tenemos el resultado, tenemos como un outcome, ¿cierto? Pero no tenemos claro qué es lo que debería hacer. Y cuando haces TDD, invierte eso. O sea, dices primero, ok, ¿qué es lo que quiero que mi código haga? Lo defino y luego lo pruebo. Entonces, básicamente eso es como o sea, la consecuencia es esa finalmente. Y eso, bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado el video. Si te gustó, no te olvides de darle una me gusteada y suscríbete. Y eso, nos vemos en el próximo. Adiós.